conocemos un caso de un niño que casi que lo atropella un carro y simplemente fue porque ese niño fue entrenado a obedecer a la voz de sus padres que fue salvado. El niño iba a empezar a cruzar la calle y apenas que el papá le dijo ¡para! Él no pensó dos veces, el niñito paró. Entonces estamos hablando en esta etapa de que estamos viviendo educación permisiva. Dejarlo que el niño haga lo que quiere. Yo entiendo en no matar el potencial de los niños y eso, pero en esta etapa tú necesitas que tu hijo sea obediente por salvarle la vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Talk con Josué y Chachi. Una semana más, pero una semana diferente. Una semana diferente. Porque vamos a hacer segunda parte de nuestro tema de La familia. Sí, estamos hablando acerca, La semana pasada se extendió demasiado, dijimos, no, vamos a hacer una pequeña pausa, cortamos y hacemos... A ver el reloj y vamos como... Ya nos habíamos pasado. Sí, nos emociona el tema, es un tema que nos apasiona, es un tema que nos gusta. Una vez más, siempre lo decimos, no es que seamos la familia perfecta, pero como decías tú, estamos viviendo en esa tensión de tratar de vivir lo que Dios quiere para nosotros, a pesar de que fallamos, a pesar de que yo te fallo muchas veces, es buscar a Dios, pedir perdón a Dios, pedirte perdón a ti, caminar, lo mismo con nuestros hijos, Sí. y es algo que yo creo que por eso nos sale tanta pasión. Claro, porque lo vivimos del día a día, ¿no? Y estamos en el mero furor de la Exacto. crianza de nuestros hijos. Así que yo espero que el tema de la semana pasada o que iniciamos la semana pasada les haya sido de gran bendición, como lo ha sido para nosotros cada vez que escuchamos una enseñanza o alguien hablando apasionadamente sobre la familia. Sí, nos inspira, es un buen recordatorio, porque en realidad no son ideas o principios nuevos para nosotros. Nos los recuerda y es como que, wow, eso es lo que yo anhelo, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero para mi familia y para mis hijos. Y la semana pasada, un poco, un resumen rapidito, hablamos de que hay un fundamento que Pablo pone cuando agarra las enseñanzas de Jesús y las pone en el concepto de familia, que es sométanse unos a otros. La semana pasada lo explicamos, someter es poner las necesidades del otro antes que las tuyas. A las esposas le dicen respeta a tu marido, eso es lo que le dice. Al marido le dice ama a tu esposa, significa que la tienes que entender. Entendimos que eran funciones donde nos costaba trabajo a ambos sexos. Las necesidades son diferentes diferentes. para cada uno y lo que Dios me exige hacia ti es parecido. Tenemos que hacer un episodio de eso. Es parecido a los lenguajes del amor. Como que yo tengo que aprender cuáles Mi son mis lenguaje. necesidades. Sí, yo creo que va de la mano. Cuáles son mis necesidades. Pero quedó por fuera los hijos y quedó por fuera qué dice la Biblia acerca de los padres con los hijos, porque dentro de esta dinámica está. O sea, a los hijos, una vez más, esto está en Efesios capítulo 5 y Efesios capítulo 6. A los hijos les dicen, hijos, obedezcan a sus padres. Dicen, porque ustedes le pertenecen a Dios. Además, Y hay que ver cómo lo usamos. exactamente. Y dice, además, es el primer mandamiento que tiene una promesa, que la promesa está en el Antiguo Testamento, que si honras a padre y madre, dice la Biblia, serán largos los días en la tierra. Y esto es lo que tal vez porque esto lo usamos mucho y es muy claro que lo Se lo decimos a los hijos constantemente. La Biblia dice que tienes que obedecer a padre y madre, pero omitimos lo que viene después. Pero sí quiero tal vez decir, tal vez unas reflexiones rapidito hacia los hijos que deben obedecer. Y es entender que la obediencia es una protección, es algo que Dios te está dando. Dios te puso a los padres en tu camino porque ellos ya han vivido antes que tú y tienen lecciones de vida que tú no tienes y ven cosas que tú no ves. Yo siempre lo digo de esta manera. Obediencia no significa que tengo que entender 100% o que tengo que estar de acuerdo. Es más, la verdadera obediencia para mí viene cuando no entiendo o incluso cuando no estoy de acuerdo. Muchas veces yo le digo a mis hijos que cuando nos obedecen a nosotros es una práctica para obedecer a Dios, porque muchas veces Dios me pide que haga cosas Que no entendemos. y que a veces no estoy de acuerdo, por eso no las entiendo. Entonces es una práctica y es una protección porque está comprobado científicamente que el lóbulo frontal del cerebro del ser humano es la parte donde tomas decisiones, es la parte que se carga del enfoque y es la parte que distingue entre lo bueno y lo malo. Yo siempre doy este ejemplo. Por eso un adolescente hacía tantas barbaridades. Por eso un papá le dice a un niño, es que tú no te das cuenta del peligro. No lo veo. No lo Te ve, responde. se da cuenta. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal se termina de desarrollar
Al principio pensaban, la Y ahí uno viene y dice, pero es que tú no ves, no estás viendo el peligro, no entiendes. No, yo no veo. yo no veo nada de malo Se en nos eso. olvida que es Sí, que no sí, entiendes. exactamente. Entonces, cuando tú entiendes, al principio pensaban que era hasta los 18 años, Ujú. y por eso hay algunas leyes que a los 18 años eres mayor Ahora de es edad. adulto. Después pensaron a los 21 años, y los últimos estudios dicen que a mitad de los 20 años, entre los 25 y 26 años, Esto nunca termina, gente. es que se te termina de desarrollar el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué significa? Que durante esa etapa de desarrollo Mm. necesitan a alguien que les esté diciendo, esto está bien, esto no está bien, esto es lo que tienes que hacer. Una guianza. Yo lo he vivido y entonces la obediencia para los hijos realmente es protección. Mientras tú te mantienes obediente, no significa que tus padres no se van a equivocar, no significa nada de eso, pero significa protección. Pero de eso sabemos mucho. Es bien curioso lo próximo que dice, Ok. porque también habla de la dinámica de los padres hacia los hijos. En una cultura donde los niños eran tratados como si fueran esclavos y le toca hacer esto y toca hacer esto y toca hacer esto, porque yo soy el papá y yo te digo, y esto es lo que tienes que hacer. Pablo dice lo siguiente, Efesios capítulo 6, versículo 4, dice, padres, no hagan enojar a sus hijos, dice, no los exasperen ni los desanimen, sino críenlos en la instrucción del Señor. Y aquí hay muchísimo tela para cortar, porque lo que Pablo aquí está diciendo es que la crianza con nuestros hijos es más una relación que Ujú. simplemente dar órdenes y dar órdenes y dar órdenes, que tiene que ver con acercarte a Él. Está ese versículo en el Antiguo Testamento, el corazón de los padres se acercará al de los hijos y el de los hijos se acercará al de los padres. Son los padres, y cuando me refiero a padres, me refiero a papá y mamá, Mamá. los que dan el primer paso. Criar para mí es nutrir, no significa controlar y manipular, sino cómo yo puedo nutrir al hijo y cómo puedo alimentarlo. Y es que si no hay relación, el niño se desanima Estoy o la niña se desanima y su corazón, empiezas a perder el corazón de tus hijos. A mí me ha pasado constantemente cuando entro en mode de, mi mamá le decía modo militar, Josué lo llama modo la monja que hay dentro de mí. Yo fui criada en un colegio de monjas. Eh, y entonces cuando me pongo así súper cortante, tajante y en mi colérico, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Mira, o sea, tú le quieres ver la cara a esos hijos míos como que sáquenme de a los hijos y el aquí. esposo, tú has salido. Bueno, estamos hablando de los hijos. Como que piden por su ayuda. Si alguien toca el timbre de esa casa, yo creo que todos salen corriendo. Eh, pero nosotras las mujeres, de repente también los padres, los hombres, ¿no? Pero yo digo, más las madres caemos en este taca, 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 cantaleta. Yo digo, mandan más que un dinamo. Están dando instrucciones, 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 instrucciones. Y mis hijos me lo dicen, mamá, una cosa a la vez, por favor, porque no entienden. Se nos olvida, mujeres, que ellos pueden una cosa a la vez Sí, y yo no creo en multitasking, yo yo no puedo. voy lanzando y los pobres se vuelven locos Sí. conmigo. Y hay veces cuando son temas serios que los empiezo a agobiar, me dicen, mam, y ya yo lo puedo, gracias a Dios ellos tienen la confianza de Deben. venirme a decir Sí. respetuosamente, pero a la vez ya yo me doy cuenta también, a veces no me dicen nada y veo sus caritas como que esta mujer me está irritando y está apagándome. Me está desanimando y lo logro ver. Así que tenemos que estar full pendientes No, con y la eso. Biblia lo dice, y si lo dice es porque es posible, podemos desanimarnos, podemos quitarle el ánimo. Estas son cosas del día a día, pero cuando son cosas emocionales más fuertes, que no estamos contribuyendo, tú no eres bueno para nada. Cuando hay madres que dicen eso. Una cosa es que recojan su cuarto, y otra cosa es cuando ya nos metemos a terrenos más profundos que Comparación. a comparar un hermano con otro. O con otro niñito del colegio, con un primito, o exigirle más de lo que ellos pueden. En eso nosotros hemos sido muy sabios en entender cuáles son las fortalezas de nuestros hijos, empujarlos a su máximo potencial, pero entendiendo que tienen ciertas limitaciones, pero llevarlos a su máximo porque también es nuestra responsabilidad que crezcan y sacarlos un poquito de la zona de comodidad, porque eso es un poco el trabajo que nos toca, pero también entender que cada uno es diferente. Eso nos costó cuando nos tocó entenderlos a cada uno de ellos. Claro, yo por lo menos con Nicolás, obviamente solamente tenía la experiencia de ser madre experiencia era Matthew. de Matthew y cuando me sale Nicolás, yo dije, pues esto va a estar fácil. Yo tengo que copiar y pegar, copy and paste. Lo que hice con Matthew, que me funcionó, lo voy a hacer con Nicolás y lo que no me funcionó con Matthew, no lo voy a hacer con Nicolás. Y de repente, desde que Nicolás tenía 6 meses,
noté que que ¿Ves? el carácter de Nicolás era completamente diferente. Y dije, hey, ¿qué está pasando aquí? Y luego cuando cumplió 2 años, que ya estaba más formadito y empecé a ver cómo él se comportaba y cómo él quería hacer sus cosas, era completamente, y nunca se me va a olvidar, una confrontación que tuve de carácter con Nicolás a los 2 años, que yo estaba llorando y Mateo, mamá, ¿qué te pasó? Y espérate que no puedo con esta situación. Y ahí terminé de entender, digo, yo no puedo meter a Nicolás en la misma caja de Mateo porque es totalmente diferente y Dios me va a dar las herramientas para lidiar con Nicolás Y de la manera que si no lo tengo que entiende lidiar. eso, lo desanima, si no entiende eso, lo Lo voy a compara. comparar con su hermano. Exactamente, y ese es ese desánimo. Y es entender también que en esta crianza hay etapas. Una persona hizo una cuenta y dice que desde que el niño nace, esto es bien gringo y bien americano, los hispanos somos un poquito diferentes en esto, pero tienes 936 semanas hasta que cumple los Ay, 18 cuando años yo escuché eso y por se primera vez, gradúa. mi corazón se arrugó. Desde que nace hasta que se independiza, tal vez es un poco más. Y cada una de esas, esas semanas son cambios, son etapas. Y cada una de las etapas tiene su manera de crianza. Eso es lo que nosotros hemos identificado y hemos estudiado. Y queremos hablar de cada una de esas etapas. Dar un poco de sabiduría, porque a lo mejor tienes a tu hijo en alguna de estas etapas y tal vez puede ayudarte. Nosotros simplemente son etapas. La primera es la etapa del año número 1 o desde 0 a 5 años. Esa primera etapa es complicada, es importantísima y a veces No le damos la no le damos importancia la que se importancia merece porque porque pensamos que son niños que no entienden. Y está comprobado científicamente que de los 1 a los 5 años de edad es donde los niños más aprenden. Mm. El porcentaje de más aprendizaje es de 1 a 5 años. Aprenden a caminar, aprenden a comer, aprenden a hablar, aprenden un montón de cosas y hay un montón de valores que se están sembrando. Es donde nosotros como padres les estamos enseñando cosas que van a quedar con ellos de por vida. Qué bueno. Sus hábitos alimenticios, hasta enseñarlos a usar el baño. O sea, Todo en tú no ese caso. piensas que tú necesitas ayuda para eso, necesitas ayuda para eso. A hablar, a comunicarte, a expresarte, a tener hábitos de dormir, todos los hábitos que aprendemos son de 0 a 5 años, los más importantes. Entonces, es la etapa de más desarrollo. La pregunta es en esa etapa, ¿cómo le enseñas esta instrucción del Señor? Porque se escribe en la instrucción del Señor. Y esta primera etapa es donde nosotros, porque para mí es un asunto de influencia. Y la influencia en esta primera etapa es por posición. ¿Qué significa posición? Yo soy más grande que tú. Yo tengo más fuerza que tú. Aquí haces Lo, lo que yo digo porque exactamente. ellos no tienen que entender en ese momento Nada. por qué te están siendo De la misma manera que obedientes. no entienden por qué tienen que ir al baño, por qué tienen que comer como van a comer, él no entienden el por qué, simplemente lo aprenden. Y aquí lo que usamos es lo que se llama disciplina. Y nosotros disciplinamos por varias cosas, pero hay tres que son las principales, que disciplinamos cuando hay desobediencia. Si el niño es desobediente, tiene que ser disciplinado. Y cuando hablamos de disciplina, hablamos de disciplina. Hablamos de agarrar al niño, llevarlo al baño, y darle un par Papá, de nalgas, darle su papao y conversar con en él. ser abusivos. Sin ser abusivos, no es tanto qué tan fuerte le das, sino simplemente nosotros cuando llamamos a nuestros hijos y le decíamos, vamos para disciplinarte, ya de camino de ellos habían cambiado porque tú quieres ver es un cambio de actitud. Porque como fue desobediencia, él tiene que entender que estuvo mal. Entonces tú lo llevas, tú lo disciplinas y la disciplina no es para destrucción, siempre tiene que terminar con un abrazo. Recuerdo una vez yo discipliné a uno de nuestros hijos y yo quedé como que molesto o él quedó mal conmigo y tú me dijiste, no terminaste No el trabajo. hicieron la obra correcta. Todavía te falta, todavía tienes que terminar y es otra vez a sentarme a hablar. Nunca se hace en rabia esta disciplina, nunca se Yo hace molesto. quiero aclarar un poquito. Nosotros tomamos esto de un libro que nos ayudó muchísimo. Primero de escuchar conferencias para padres y esto, ¿no? Es un tema importante y aquí en los Estados Unidos también es un tema muy delicado. Yo sé que en Latinoamérica también, porque aquí sobre el abuso físico de los niños. No estamos hablando de esto. Físico. No, estamos hablando de una disciplina donde va a llevar a tu hijo a otro nivel y a ti como padre también, ¿no? Donde va a traer una reconciliación entre tu hijo y tú y el niño va a entender para su beneficio. Entonces, esta disciplina yo considero que se empieza a partir de que tu niño o niña entiende lo que es sí y lo que es Muy no, bueno, muy bueno. ¿no? Porque Tú estamos no hablando de puedes, desobediencia. estamos hablando de desobediencia. Esto,
un bebé lo empieza a entender el concepto de sí y no. Si tú eres mamá, tú les has enseñado estos movimientos a tus hijos. Nosotros teníamos juegos sí, No. no. Le das algo y te dicen, bien. Exacto. O cuando el niño ya empieza, cuando entra alguien por la puerta y te reconoce y empieza a saludar o te empieza a pedir, ya el niño está teniendo un poco de conciencia en su alrededor. Y según el niño va creciendo, la corrección, por decimos así, va cambiando, ¿no? Entonces, si tu bebé ya tiene 6 meses a un año y sabe lo que es sí, lo que es no, llegó papá, llegó mamá, llegó la abuelita, ya está teniendo un tema de conciencia que cuando tú le dices no toques el vaso, a los 6 meses no, pero al año sí, no toques, el niño siempre va a querer irlo Va a tocar. retar tu autoridad. De 0 a 5 años, esto es lo que ellos van a querer hacer. Que ellos quieren ver quién está en control, ¿Quién manda? quién manda. Y de repente al tomar el vaso, si no está lleno, no va a pasar nada. Pero si es un café caliente, él no sabe lo que hay adentro. Él simplemente tiene que entender que papá y mamá no le están diciendo. Él no va a entender, es que adentro hay un café, es que adentro hay vino, como le pasó a una familia que yo conozco, que fue la niñita y era una copa de vino y ella la cogió y la empezó a tomar. Ella claro, no entendió el que no, es un peligro para ti, ¿no? Entonces es muy importante que ellos empiecen simplemente a entender esos commands, esas directrices que tú le das. Ellos no tienen que entenderla por qué. Conocemos un caso de un niño que casi que lo atropella un carro y simplemente fue porque ese niño fue entrenado a obedecer a la voz de sus padres que fue salvado. El niño iba a empezar a cruzar la calle y apenas que el papá le dijo, ¡para! Él no pensó, Él no pensó 2 veces, el niñito paró y ¡pa! El carro le pasó por enfrente, ¿no? O sea, por el frente a salvarle la vida. Entonces, estamos hablando que tienen que ser obedientes a cualquier cosa. Siéntate, párate, acuéstate, come, duerme. Y parece en esta etapa de que estamos viviendo, que es educación permisiva, dejarlo que el niño haga lo que quiere. Durantando su liderazgo. Estoy que Pero tenemos una cultura donde no respeta la Mira, autoridad. yo entiendo en no matar no sé, el potencial de los niños y eso, pero en esta etapa tú necesitas que tu hijo sea obediente por salvarle la vida. Es que si no lo hace ahorita lo vas a hacer más adelante. Vamos a entrar en otra etapa que va a ser muy tarde. Ya fue muy tarde. Porque aquí el niño sabe, como dices tú, quién está en control. Es donde vas a quebrar su voluntad por primera vez. Ser quién está en control, ¿Quién está a cargo? quién manda y quién es el que dirige. Y es muy importante, y ya tú dijiste algo que va evolucionando. Por ejemplo, cuando están así chiquiticos, yo recuerdo que la disciplina a veces era alzar la voz. Era tan sencillo como decir no, y enseguida tú veías que el resto. Es que a mí no se me va a olvidar tener a Nicolás de brazos a los 6 meses. Y Nicolás era como que cuando le entra el hambre, o sea, el mundo se acababa para él. Más te había que forzarlo a comer, es como que si no me das comida, me muero. Y yo no sé si en el momento tenía hambre, ok, pero a los 6 meses se empezó a empinar así, a echar para atrás como una rabieta. Y si hay algo que nosotros nunca permitimos a nuestros hijos era hacer una pataleta. Y digo, si estás en dificultad y no estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo, puedes llorar, pero de pie, De pie tranquilito. llora al lado mío, pero en el piso a una pataleta no te vas a tirar. Entonces nunca les dejamos hacer eso. Cuando yo veo que Nico empieza a hacer así, yo decía, ay, madre mía, esto viene con otras revoluciones. Y yo ahí en ese momento tú no le vas a dar una palmada a un bebé, tiene 6 meses, por favor, ¿no? Pero sí enseguida lo llamé por su nombre, Nicolás, así no. Y él enseguida reaccionó. O sea, no fue la voz dulce de mamá que le estaba diciendo, mi amor, no reacciones así, fue Nicolás, así no. Y él enseguida reaccionó y encajó en lo que tenía que encajar, ¿no? Entonces, como dices tú, no es solamente una palmada, a veces son el tono de voz, ellos lo reconocen diferente. Y no estamos diciendo que es fácil, es dificilísima esta etapa, pero te lo van a agradecer mañana. Es muy cómico porque nuestros hijos están grandes y a veces ven a niños mal portados, ellos ya a esta edad, y nos dicen, a ese niño le faltaron un par de... o dicen, cuando yo tenga lo mío, no, que no me vengan con... ¿Por qué? Porque es algo que te agradece en el futuro, como decías, trae protección. Es difícil, pero es solo una etapa, es de uno así. Ay, cómo pasa de rápido. Y no todo requiere disciplina. Por ejemplo, hablamos de deshonestidad,
Perdón, hablamos de desobediencia, deshonestidad. Cuando dicen mentiras deben ser disciplinados. Y cuando hay irrespeto. Para mí esas son las tres principales. Cuando te están siendo desobedientes, cuando hay deshonestidad, que te mintieron y ok, tú mentiste, ven para acá, te tengo que corregir, yo no voy a permitir mentiras. O cuando hay irrespeto, irrespeto hacia ti, irrespeto, ¿sabes qué? No Hacia podemos otros. permitir el irrespeto. Y la disciplina, es muy importante entender esto, viene con relación, porque si no es castigo. La disciplina, para mí, el castigo Es una tiranía y el también. castigo mira hacia el pasado. O sea, por ejemplo, esto me ayuda a mí muchísimo. Y espero que los ayude a muchos de ustedes en esta etapa de disciplina. El castigo, mira, es que esto fue lo que hiciste y te estoy castigando. La disciplina dice, esto es lo que hiciste y te va a robar de todo lo que Dios tiene para ti en el futuro. Y si tú sigues haciendo esto, siendo mentiroso, o siendo deshonesto, siendo irrespetuoso, te va a causar muchos daños en la vida. Yo tengo que corregirlo, porque yo estoy queriendo mejorar tu futuro. Tú no puedes continuar así. Entonces, Algo que les explicábamos siempre a ellos, es decir, como tú decías, no corregimos en el momento de rabia. Si tú corriges en el momento de rabia es porque ya dejaste pasar varias veces exacto, que ellos cometieran esa se falta. acumuló. Entonces, como que, como decimos en buen colombiano, te volaron la piedra y metes el grito, o ahí es donde la tiran la chancleta, la famosa chancleta voladora, o sacan la correa. Y entonces yo pienso que ya ahí tú vas en ira y vas con puntos menos en la relación, ¿no? Si tú no dejas, si tú vas a la primera y tú dices no, y vuelve y lo quiere coger, no, vuelve y lo, te dije que no, ven para acá, vamos a hablar, vamos a explicarte, te estoy diciendo que no. Si tú eres desobediente, yo te tengo que causar Sí. una pequeña corrección para que tú comprendas. Y hasta que no cambie esa actitud, no, Quiebre de voluntad, es un sí. quiebre de la voluntad. Es que te dije que no. Yo espero que este episodio, esta segunda Claro. parte del tema de la familia les haya sido de bendición, les haya servido, lo hayan disfrutado como nosotros lo hemos disfrutado estar aquí con ustedes hoy. Gracias por escucharnos, gracias por prestarnos los oídos y déjenos saber en los comentarios qué les ha parecido. Sé que es un tema delicado, sé que es un tema sensible, pero quisiéramos escucharlo, quisiéramos saber qué piensan. Los queremos un montón, nos vemos la próxima semana. Yes, of course. Chao, chao. Bendiciones, chao, chao.